Bueno, seguimos con el segundo bloque. Nos acompaña ahora la licenciada Graciela Cherro. Ella es referente de la región sanitaria Quinta, responsable regional de enfermería, y un poco en esta lógica de ver la planificación estratégica de recursos humanos, como desde una función de responsable regional de enfermería, en esta articulación con los servicios, en la planificación de los recursos humanos, y también desde el área de la formación y capacitación. Así que bueno, Graciela, te damos la bienvenida. A ver si podemos, si tenés el micrófono, a ver. Sí, buenas tardes Marcela, ¿cómo estás? Un gusto verte. Buenas tardes a todas las tutoras y tutores de esta diplomatura y a todos los colegas que están haciendo la diplomatura. Saludos a Roberto también. Roberto, Bueno, mira, justo salió por una reunión, así que ahora está entrando Roberto, Graciela. Acá bueno. estamos haciendo multifacéticos acá también. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto de verte. Un gusto, Graciela. Un gusto ¿Qué verte. tal? Ahí va. Disculpen la demora. Estamos. Bueno, les voy a compartir un Power para ir explicando un poquito. Sí, la idea es interactuar, como siempre hacemos, Sí, a sí, todos. obviamente. ¿Se llega a ver? No, no, acá en pantalla no. Sí, lo mismo que le dije a Cristian, anda a presentación y ponerlo desde el principio, así ponemos pantalla completa. Sí, pero ¿lo están viendo ahora? Sí, 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 sí. Se ve la pantalla compartida. Ahí ahí va. está, muy Perfecto. bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, mi nombre es Graciela Cherro, como les dijo Marcela, soy la responsable regional de enfermería. Formo parte del equipo regional de capacitación de la región sanitaria Quinta. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud está dividido en 12 regiones sanitarias. Y en la Quinta tenemos 13 municipios, ¿sí? Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, Pilar, Escobar, Tigre, José Cepaz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, San Miguel, hasta la isla Martín García. ¿Qué es la región sanitaria quinta? Bueno, es una estructura técnica administrativa. Lógicamente, depende del Ministerio de Salud, como todas las regiones sanitarias, porque la idea es darles un pantallazo de lo que es una región sanitaria, de las funciones y fundamentalmente de la función que cumplo yo dentro de este equipo, ¿verdad? Depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, y justamente la idea es coordinar, ¿sí?, con los establecimientos asistenciales en salud lo que son recursos humanos tecnológicos, creando una red asistencial, ¿sí? En nuestro caso tenemos una directora ejecutiva, una directora asociada y varias áreas de la cual dependen los diferentes programas de la provincia de Buenos Aires. Una de esas áreas es el equipo regional de capacitación, el cual está integrado por una responsable regional de capacitación y representantes de las diferentes áreas, en este caso de residencias, la unidad pedagógica, el SEBAS, PRODERTAS y enfermería, que es el lugar que ocupo yo como responsable regional. Entonces, un poquito para que sepan de las actividades de un responsable regional, tiene varias áreas de incumbencia, ¿no? En las cuales participa lo que es la gestión, la capacitación, pero también los procesos administrativos que se generan en cuanto a todo lo que es la capacitación. Dígase, designaciones docentes, expedientes de alumnos. ¿Y con quiénes trabajamos? Bueno, por supuesto con los coordinadores de las tecnicaturas superiores en la enfermería, con los docentes, con los estudiantes, pero también se genera un vínculo, lógicamente, con los referentes de las diferentes instituciones, referentes municipales, directores de hospitales, jefes de sala, jefes de departamento, personal de enfermería,
y también los integrantes de los comités de docencia que hay en cada institución, ya sea provincial o municipal. ¿Y en qué ejes se desempeñan esas funciones? Bueno, planificar, programar, supervisar, hacer evaluación de acciones educativas en la enfermería, brindar una asistencia técnica, pero también coordinar, integrar comisiones de trabajo y realizar todo lo que es la gestión y la producción de información, comunicados permanentemente con nivel central, ¿no? En este caso, con la Escuela de Gobierno y fundamentalmente con el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería. En cuanto a la región sanitaria quinta en sí, según el censo del 2010, vemos que tiene una población de más de 3 millones, ¿sí? Más o menos dividida igualmente entre población masculina y femenina, y podemos ver también en este gráfico la cantidad de habitantes por partido. Como verán, partido de San Martín, de Tigre, de Malvinas, de Pilar, ¿sí? Son los que tienen la más alta población. Entonces, ¿qué característica tiene la región por esta cuestión? Bueno, es un sistema público de salud que tiene hospitales provinciales, que son 9 hospitales provinciales, 18 municipales, 358 centros de salud. Acá está el listado de lo que son los hospitales provinciales, ¿sí? Entre ellos el Mercante, el Eril, el Belgrano, el Eva Perón, el Magdalena B. de Martínez, el Cordero, el de Zárate, el de Tórax Trángulo, que está en Vicente López, el de Odontología, el Carrea, ¿sí? Dentro, ¿sí?, de la región sanitaria quinta, les quería comentar, es una región muy heterogénea, tiene muchas particularidades. ¿Qué aparece dentro de la región? Aparecen diferentes partidos con diferentes problemáticas, con mucha población, lo que hace una diversidad bastante importante en cuanto a lo social, a lo económico. Y esto es importante a la hora de pensar también en la formación y en la capacitación y en lo que es la atención en salud, al tener estas diferencias importantes. Una de las cosas que apareció en primera instancia dentro de la actividad de la formación fue el déficit de enfermeros, como todos ustedes saben, ¿no? Desde hace varios años, y no por la edad de la responsable provincial, porque es muy joven, sino por su trayectoria, que Marcela Rojas está en el Programa Provincial de Desarrollo Integral de Recursos Humanos de Enfermería, que comienza siendo Eva Perón, y desde ese momento, desde el año 2008, se empieza a trabajar en esto que es el déficit de enfermeros. Tan importante de trabajar para justamente lograr equiparar lo que es la atención en salud. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este programa? Fundamentalmente promover la disminución en este déficit tan importante que había de enfermeros en la provincia de Buenos Aires y que no afectaba solo a la provincia de Buenos Aires. El déficit de enfermero afectaba al país y al mundo y sigue en alguna forma sucediendo esto. ¿Y qué otra cosa se buscaba? Preparar trabajadores de la salud que cumplan funciones de enfermería con un óptimo desempeño, pero pensando no solo en el tema de lo asistencial, ¿sí?, de la recuperación del paciente, sino además en enfermeros cualificados en lo que es la promoción, la prevención, ¿sí?, y no solo la atención en salud. Cuando se comenzó con el programa de enfermería, se crearon 42 centros de formación en hospitales provinciales, pertenecientes a las diferentes regiones sanitarias. Después se fue trabajando en convenios con hospitales municipales, o sea, con los diferentes municipios en realidad. En esos convenios, el municipio se compromete por una parte a hacerse cargo
de los gastos de esa formación y por lo tanto, ¿sí? El Ministerio de Salud se compromete a poder darle solvencia, reconocimiento a ese título que va a tener ese enfermero a través del Ministerio de Educación. Así que se fueron creando diferentes convenios. En la actualidad tenemos muchas carreras conveniadas y también conveniadas con los gremios que han decidido también apostar a la formación. Como ustedes saben, sí, esto se estaba hablando justamente hoy, el recurso humano de enfermería está conformado por auxiliares, por enfermeros y por licenciados. Y tenemos varias cuestiones que aparecieron ya en la charla, que son, tenemos un ejercicio de la enfermería regulado por una ley, que es la ley profesional del ejercicio de enfermería, ¿no? La 12.245. Pero enmarcados laboralmente dentro de las instituciones provinciales con leyes como la 10.430, ¿sí? Y la 10.471, con grandes diferencias para lo que es fundamentalmente los temas que rigen a lo que es los cargos y cómo lograr la mejora en esos cargos, que sea automático, que no sea a través del tiempo. Problemas que aparecen también en estas diferencias en cuanto a vacaciones, a derechos en sí del trabajador. Lo que sí hemos logrado a través de los años, gracias a las tecnicaturas superiores de enfermería, fue en los hospitales provinciales, municipales, centros de salud de la región Quinta, aumentar significativamente el número de enfermeros profesionales. Y esto es un logro muy importante. Cuando se empezó con esto, había mucha cantidad de auxiliares, pocos profesionales y aún menos licenciados. Hubo un ingreso de todos estos enfermeros profesionales formados automático hasta el 2014, después disminuyó un poco y después, bueno, en una gestión anterior no hubo ingresos y eso ha discontinuado este proceso tan importante que se generaba de ingreso automático, ¿no? Como para revertir la situación, como para cubrir otra necesidad importante que aparecía, que era la edad de las personas que forman los equipos de enfermería. Cuando se comenzó con este programa de enfermería, teníamos un personal que superaba en promedio los 45 años. Y más también. Entonces, la incorporación de esta gente joven que se recibió de enfermeros profesionales ha mejorado también el porcentaje de edad en las personas que trabajan en nuestras instituciones. Acá hay un cuadrito que muestra lo que sucedió en estos años de incorporación automática de los planteles de enfermeros profesionales egresados de nuestras carreras. Y como ustedes verán, se duplicó el número de enfermeros profesionales en casi todas las sedes. En las provinciales, en todas, hubo una duplicación del número de enfermeros profesionales. Y en las municipales, como algunas hicieron convenios, un poco después, empezó también el proceso, ¿sí?, de este cambio de aumento en el número de enfermeros profesionales y sigue aumentando, porque ahora ya hay más de una corte que ha egresado en estos lugares municipales. Otra cuestión importante es el acompañamiento, ¿no?, que le damos a estas personas que estudian dentro del hospital y lo ideal sería que queden trabajando en ese hospital, ¿no?, que se cree la pertenencia, que se cree el amor hacia ese lugar, hacia esa institución. Ya se conocen con sus colegas, con sus docentes, con los enfermeros que trabajan en el hospital. Entonces acá, en este cuadrito, lo que les quise mostrar es que de las personas incorporadas,
si ven acá en la primera columna donde dice año, están los años de las incorporaciones, la cantidad de personas que egresaron y cuántos fueron incorporados, que son casi la totalidad, y las pocas renuncias o bajas que hubo en la región quinta. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta porque quiere decir que se creó esa pertenencia, esas ganas de trabajar en ese lugar y de seguir haciéndolo ahí, de seguir creciendo en ese lugar. Esto es con respecto a hospitales municipales, que verán que también hubo mucha incorporación de las personas egresadas en los hospitales municipales y que la mayoría se han quedado también en la institución. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque me parece que esto tiene que ser algo importante en la formación. Lograr este vínculo, lograr esta pertenencia, lograr que estas personas formadas dentro de estos lugares puedan quedar trabajando ahí mismo, ¿no? Para el tema de lo que es las carreras de enfermería, nosotros hemos tenido que hacer una selección de docentes, obviamente. Entonces yo quería contarles un poquito de cómo se procedió para esto. Los docentes son seleccionados por concurso, un concurso en la región sanitaria. Entonces, ¿qué se evalúa en una persona que quiere ser docente de una carrera? Primero, la elaboración de una propuesta pedagógica referida a la asignatura para la cual se presenta. También se evalúa su currículum vitae, los antecedentes de este postulante y se hace una entrevista con el jurado. El jurado está integrado por la responsable regional de enfermería, por pedagogos de la región, por jefes de enfermería de las diferentes hospitales, de las diferentes instituciones, y siempre contamos con la presencia de integrantes del CODEI. Porque ¿cuál es la idea? Que haya, ¿sí?, una articulación en el trabajo de formación y capacitación de futuros enfermeros. Tiene que haber un vínculo entre la responsable regional de enfermería, los coordinadores, los jefes de servicio y el CODEI para que esto sea lo más fácil posible, ¿sí? Es muy difícil que un estudiante sea bien recibido en una institución si no hay un trabajo previo, ¿sí?, con los jefes de enfermería, con la dirección del hospital, con el CODEI del hospital, y que la coordinadora también esté en sintonía con la institución, ¿sí? Bien, estos docentes obtienen entonces una puntuación cuando se hace este concurso y esto se ve reflejado en una orden de mérito, donde se elige al postulante en ese ranking, ¿no? Por cantidad de puntaje. Ahora, para que estos docentes pudieran elaborar sus propuestas pedagógicas, además de ciertos requisitos que se le piden al docente, como tener formación docente, ¿sí? Si bien no es excluyente, uno se fija en esto, ¿sí?, de que tengan formación docente, pero para compensar la situación, porque también por suerte tenemos ya muchos egresados de las carreras de enfermería que han comenzado a ser parte de nuestros equipos docentes. Y esto la verdad que es un orgullo para nosotros, porque es gente que se formó dentro de nuestras instituciones, que nos conoce, que sabe nuestra forma de trabajo y que además ahora quiere acompañarnos en este rol docente. Entonces, para esto, hicimos talleres para los docentes. Fundamentalmente, ¿para qué? Talleres para que pudieran elaborar las propuestas pedagógicas, explicándole, ¿sí?, cuestiones didácticas, pedagógicas, de elaboración, de cómo presentar una propuesta, qué cosas deberían resaltarse en esa propuesta, ¿sí?, cómo vincular diferentes elementos
a esa propuesta. Además, vinimos trabajando con los docentes en lo que es la unificación de criterios, porque tenemos muchas carreras en la región sanitaria quinta y la idea es que si un estudiante tiene que, por ejemplo, ir del Hospital Mercante en José C. Paz a otro hospital, no sé, Eril de Escobar, que no se encuentre con un mundo o un universo diferente en la formación. Entonces, para esto, vinimos desarrollando talleres con los docentes para ver los contenidos, para ver cómo se iban a desarrollar esos contenidos, qué bibliografía se iba a utilizar. Logramos unificar bibliografía por asignatura, por año de cursada. Creamos grupos de Edmodo para los docentes, para que ellos se vinculen, los docentes de la misma asignatura, a través de este grupo regional de Edmodo, suban bibliografía, la compartan, suban materiales, ¿sí? Se hagan preguntas, se respondan y estén en comunicación continua. Además, se trabajó en talleres de cine-debate con invitados especiales de cada tema, donde una película era el disparador y en base a esa película después el invitado desarrollaba un taller con los docentes que participaban y ahí tratamos temas como derechos del paciente, envejecimiento activo, comunicación, equipo de salud, diversidad sexual, bioética al final de la vida. Bueno, la verdad que esto fue muy interesante e hicimos un cierre con los docentes que participaron, donde ellos representaran en forma de role-playing, de dramatización, de una obra de teatro, de lo que ellos quisieran, alguna vivencia de las que habían tenido en estos talleres y cómo iban a desarrollar y llevar a práctica lo que habían visto. Dentro de las actividades también que me toca articular, hay que articular con los referentes, entonces decíamos, de todos los niveles de atención, ¿no? Con los coordinadores, con los directores municipales de enfermería, con jefes de departamento, servicios o salas de enfermería de los hospitales provinciales, municipales. Nosotros no solo tenemos las figuras de jefes de departamento y servicios de sala, también tenemos directores de enfermería. Por suerte tenemos, ¿sí?, un avance también para nuestra región, directores asociados que son directores de enfermería, tanto en el área provincial, como es el EVA Perón, o como es el Hospital Eril de Escobar, como en las áreas municipales. Esto es muy importante porque también hacemos participar a estos directores de las actividades que desarrollamos. También brindamos asistencia, asesoría, ¿sí?, para seguir en la capacitación del personal, la capacitación en servicio, ¿no?, siguiendo los lineamientos, por supuesto, de la Escuela de Gobierno. Es muy importante también la articulación, ¿sí?, de los coordinadores, como decíamos, de las tecnicaturas de enfermería con la región y con el lugar donde se va a realizar la formación de enfermeros, ya que arbitran los medios necesarios para la implementación de todas estas actividades docentes. Entonces, esto es un trabajo que hay que desarrollar, de charlas, de reuniones, de ver qué recursos tenemos, qué recursos nos faltan, cómo lo podemos solucionar. Antes de esta situación de pandemia, bueno, he recorrido y hemos recorrido con la pedagoga todas las sedes, viendo qué necesitaban, hablando con los secretarios de salud, con los directores de hospitales, viendo las aulas, viendo qué necesitaban, en qué podíamos colaborar. En algunos lugares nos encontramos con, la verdad, estructuras muy bien armadas como para desarrollar la actividad. Y obviamente también incentivar la realización de cursos, de jornadas, de talleres, actividades comunitarias que hemos hecho muchas con los estudiantes y con los docentes de enfermería, por esto que decíamos del rol del enfermero no solo en lo asistencial,
sino en la promoción y la prevención de la salud. Y por supuesto, avalar todo tipo de capacitación y generar líneas de investigación continuamente, con los docentes y con los estudiantes, porque logramos que los estudiantes hagan trabajos de investigación muy interesantes dentro de las cursadas. Que justamente la idea de estos trabajos de investigación es hacer trabajos finales integradores, en los que ellos puedan desarrollar esta actividad vinculando 2 o 3 asignaturas de esa cursada y plasmar en ese trabajo de investigación lo que han visto en la teoría en un caso específico para un paciente. Esto también ha dado muy buenos resultados. Bueno, además de esto, lógicamente integrar comisiones de trabajo, como les decía, con los referentes de enfermería, ¿sí? Generar redes de articulación con todos estos efectores y también con el nivel central, participar con el nivel central, con los responsables regionales de enfermería de las otras sedes, de reuniones donde podemos aunar criterios, plantear problemáticas, planificar tareas que vamos a desarrollar. Y aparece una problemática, ¿no? No solo para nosotros, para el mundo, que ha sido el COVID-19 y la pandemia, ¿no? Veníamos bien organizados, veníamos trabajando mucho presencialmente, trabajando en territorio, y aparece la pandemia. Entonces, esto nos obligó a modificar nuestras propias prácticas profesionales, pero también nuestras propias prácticas docentes. Entonces, en la parte profesional aparece más que nunca la necesidad de lo que es el trabajo colectivo, colaborativo, cooperativo entre las diferentes áreas de salud. Y realmente esto se ha logrado, y se ha logrado en toda la provincia, por lo que hemos visto, ¿no? Hubo una necesidad de compromiso para trabajar de manera mancomunada entre todas las jurisdicciones, entre las regiones sanitarias, sus efectores y todos los relacionados al área de la salud. Y lo que más nos preocupó fue la propagación de este virus que se hizo extensiva a todos nuestros trabajadores de la salud, con el impacto que eso tuvo en nuestras instituciones. Entonces acá se plantea qué hacer, ¿no? Acá tiene que aparecer una política pública inmediata, y así fue. Se adoptaron medidas desde el gobierno como política pública, ¿no? En esto de reconocer la salud como derecho. Entonces, hubo un aumento muy importante de recursos, se invirtió en recurso humano, edilicio, material, se equipó a las terapias intensivas, salas de aislamientos de la provincia, que ustedes ya lo vieron en otros encuentros de la diplomatura, esto de propiciar el aislamiento social, la vigilancia de casos, rastrear las áreas de contagio, dispositivos de detección y seguimiento, y algo muy importante en lo que se pensó, la capacitación de los trabajadores de salud. Y acá tuvimos una intervención directa también. ¿Cómo nos organizamos para esto? Nosotros ya teníamos establecida una red de jefatura de enfermería, que la integran todos los jefes de departamento, jefes de sala, directores de enfermería. Esta red, como estrategia de vinculación, de cooperación, funcionaba bien con reuniones presenciales, y justamente pensando en capacitar a los profesionales de la salud hospitalarios, pero también fomentar con esta red de jefatura de enfermería, gestión, investigación y propiciar esto tan importante para nosotros, que es la formación de enfermeros en las tecnicaturas superiores de enfermería. Nos ha permitido esta red de enfermería, ¿no? Trabajar muchísimo con lo que era el déficit de recursos humanos de enfermería. Con planillas, con fórmulas, unificamos procedimientos y criterios. Entonces, utilizando, como ustedes saben, esa fórmula tan conocida para el cálculo de personal, pero planteándonos esto. Según la resolución 194/95,
y viendo la actualidad, ya hay una categoría, la categoría 1 de cuidados mínimos, en la que realmente no la debemos considerar para lo que es el cálculo de personal. ¿Por qué? Porque la actividad de los enfermeros ha cambiado. Los enfermeros desarrollan muchas actividades y no solo las asistenciales, las de acompañamiento, la de escucha, la de participación en diferentes comités. Entonces, el enfermero necesita realmente de otra disponibilidad horaria, que esto también se ha hablado en otros encuentros de la diplomatura, la necesidad de rever esta resolución y de implementar nuevos tiempos en lo que es la tarea de la enfermería, incorporando todo lo que hace el enfermero que no solo es asistencial. Porque tenemos un trabajo muy importante en lo que es la educación del paciente, en lo que es la participación en las diferentes actividades que se desarrollan en la institución. Entonces, como una de las conclusiones a las que llegamos en esta red de jefatura, que para los cálculos íbamos a utilizar 3 horas para consultorio, para mínimo 5, para moderados 7 y para intensivos 10, pensando y controlando, ¿no? Hubo un previo control de todos los jefes de enfermería, de las actividades, y decir, bueno, al menos vamos a considerar de cuidados moderados por encima para hacer los cálculos. Bueno, en este espacio de comunicación de la red de jefatura aparecieron oportunidades de compartir experiencias, avances, actividades, capacitación, gestión, realizar intercambios, ver qué nos pasaba, cómo nos sentíamos. Se siguieron haciendo estos encuentros después de forma virtual, obviamente, ¿no? Entonces, fue muy necesario, más que nunca, sostener esta red de enfermería ante la situación de la pandemia. Esto posibilitó organizar rápidamente, ¿sí?, las capacitaciones necesarias para adaptarnos a esta situación de la pandemia. Ante esta situación de emergencia, ¿sí?, para dar respuesta a la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID, el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Hospitales, la Dirección de Formación y Educación Permanente, la Escuela de Gobierno, el Programa Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos, los equipos de capacitación de las regiones, en este caso el de Región Quinta, las direcciones de hospitales, las secretarías de salud y equipo técnico docente del INEP y del PRONAFE, ¿sí?, armaron una estructura de capacitación de enfermería. Entonces, se realizó la capacitación en uso y retiro de elementos de protección. Se hicieron talleres para los efectores provinciales y municipales, fundamentalmente en 3 áreas de trabajo. El primer eje fueron talleres para la formación de formadores. O sea, formamos personas, agentes de la salud, que pudieran replicar esta capacitación en sus lugares de trabajo. El segundo eje fue realizar estas capacitaciones para enfermeros de los diferentes efectores provinciales y municipales. Y el tercer eje, poder realizar esta capacitación de forma virtual para todos los docentes, para que también lo pudieran trabajar con los estudiantes de enfermería. Se realizaron talleres, ¿sí?, en abril del 2020, con 30 representantes de diferentes hospitales, el Thompson, Cordero, Belgrano, Mercante, José C. Paz, Malvinas, El Trángolo, Pacheco, Escobar. Después se hizo una capacitación en el Hospital Municipal Jusay, ¿sí?, con representantes de Jusay, Virgen del Carmen, Materno Infantil de San Isidro, La Arcade, San Miguel, Santa María, Santa Rosa, la Maternidad, el Sanguinetti, el Federico Falcón, el Menier. En el segundo eje, ¿sí?, se capacitaron dentro de las propias instituciones 270 representantes en todos los hospitales de la región sanitaria Quinta. Y en el tercer eje se capacitaron 60
docentes de forma virtual. Tuvimos un total de casi 400 personas capacitadas y esos formadores de formadores, ¿no? Hicieron réplicas que en el primer trimestre llegaron a los 1.200 capacitados. Así que esto fue un gran trabajo, un trabajo muy articulado entre la región, entre las jefaturas de enfermería, entre los diferentes hospitales y, por supuesto, con el aval, el seguimiento de la Escuela de Gobierno. Además de esto, yo les quería hablar un poquito de lo que es la formación en enfermería en las tecnicaturas superiores de enfermería. En el 2020, con la pandemia, nos encontramos con esta situación. 700 estudiantes divididos en diferentes carreras provinciales, municipales y gremiales. En la actualidad, 2021, estamos contando con más de 900 estudiantes. Entonces, acá está toda la descripción de los estudiantes que tenemos en este momento y de todas las sedes que tenemos. Les menciono que además de todos los oferentes municipales y gremiales que se agregaron, en esta nueva apertura se agregó el Hospital Cetrángolo, que abre una carrera de enfermería de primer año en el 2021. Entonces, ¿qué nos significó esto? Este aislamiento social preventivo y obligatorio que suspendió las clases en el 2020 y lo que eso implicaba, ¿no? Comenzar a dictar clases en formatos no presenciales. Teníamos experiencia en el tema porque ya habíamos hecho abordajes en plataformas de Edmodo y de Zoom, pero no para tener que hacerlo todos los días y con todos los docentes. Y bueno, y se generaron algunas desigualdades económicas dentro de los estudiantes y por lo tanto en la conexión. No todos los estudiantes al principio tenían los elementos para realizar la conexión, así que, bueno, hubo una articulación entre las coordinadoras de enfermería, ¿sí? Nos reunimos con las coordinadoras de enfermería, trabajamos mucho en conseguir computadoras para los chicos que no tenían, recibimos donaciones, tratamos de propiciarle a aquel que no tenía una computadora, un teléfono, una computadora para que tuviera en su casa. Bueno, se trabajó muchísimo y se logró finalmente que esto se llevara a la práctica. Con herramientas virtuales como plataformas para lo que era la formación asincrónica, ¿sí? O sea, subir bibliografía totalmente digitalizada. Ya veníamos haciendo esto, ¿se acuerdan que yo les comenté que nos habíamos puesto de acuerdo en la bibliografía que íbamos a utilizar? Bueno, empezamos a conseguir libros de enfermería que estuvieran digitalizados y por suerte ya teníamos una biblioteca virtual. Terminamos de conseguir libros, ¿no? Para subir a las plataformas, para que los estudiantes no tuvieran que gastar en comprar libros ni en hacer apuntes. En esas plataformas como Edmodo, por ejemplo, o Classroom, se suben los materiales, se suben trabajos para que realicen los estudiantes y después se realizaron las clases sincrónicas, presenciales, a través de Zoom, de Meet, de Skype, también grupos de WhatsApp para estar comunicados con los estudiantes y también hicimos un canal de YouTube para, por ejemplo, hacer un acompañamiento de los estudiantes en lo que era informática. Vimos que había muchas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, en usar el Word del celular. Tal vez sabían usar el Word en la computadora, pero el de celular, los que tenían celular se les complicaba. Bueno, conseguimos también con el apoyo de uno de los municipios, una docente paga por el municipio para que desarrolle clases de informática a través de este canal y puedan participar todos los estudiantes que necesiten un apoyo en esta situación.
Se realizó el año pasado, desde nivel central, una encuesta a los estudiantes de las tecnicaturas para ver cómo les iba con esto de la virtualidad, ¿sí? Bueno, en la región sanitaria quinta, un 64% de los estudiantes consideró que la modalidad virtual propiciaba su aprendizaje. O sea, esto para nosotros fue muy importante porque hicimos mucho esfuerzo para que las cosas funcionaran y evidentemente estaban funcionando. La idea era asegurar la continuidad pedagógica y el acercamiento a estas nuevas tecnologías. En cuanto a dispositivos utilizados, fíjense en que la gran mayoría de los estudiantes usaron celular y usan celular para sus clases y un porcentaje menor computadoras, que ahí que fue donde intervinimos nosotros consiguiendo alguna computadora para aquel que no tenía. ¿Cuál fue el comentario de los estudiantes? Que le agradecían a los docentes y a los directores de carrera por realizar esta posibilidad, ¿no? De que ellos pudieran seguir aprendiendo a pesar de la dificultad que generó la pandemia y que agradecían por preguntar su opinión, que estaban conformes con la capacitación virtual, pero que bueno, que estaría bueno volver al aula, ¿no? Es lo que todos estamos ansiando en realidad, poder volver a desarrollar actividades, ¿no? Presenciales y que ya vamos a comenzar a hacer. Bueno, se hicieron, por supuesto, todas las reuniones que antes se hacían de forma presencial pasaron a ser virtuales, ya sea con la escuela de gobierno, con el programa de enfermería, con educación, con el PRONAFE, con las coordinadoras, y se siguió brindando ese asesoramiento técnico, didáctico, pedagógico, administrativo, a través de las reuniones virtuales. Se siguió trabajando en la unificación de la bibliografía, la adecuación de los campos virtuales y fundamentalmente tratar de darle contención a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestras coordinadoras, también reuniones con los jefes de enfermería que necesitaron mucha contención durante toda esta pandemia. Porque como ustedes saben, hemos perdido muchos compañeros y no era fácil seguir llevando adelante las actividades a veces cuando había un compañero complicado en una terapia intensiva. Se propiciaron diferentes cursos y capacitaciones, entonces, tanto para los docentes como para los estudiantes, para lo que fue la virtualidad. Después apareció este tema tan importante para todos nosotros, que es la vacunación. Entonces, desde el programa de enfermería y la escuela de gobierno, ¿sí? Se propició la capacitación en la vacunación para la formación en vacunadores eventuales. Bueno, ahí tuvimos que participar también en esta actividad, entonces en forma conjunta desde el programa de inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología, la Escuela de Gobierno, ¿sí? Se ponen en marcha estas capacitaciones para vacunadores eventuales. Se hacen un curso de registro, notificación, sistema de vigilancia, toma y traslado de muestras, y se hace la capacitación para vacunadores eventuales, donde se realizaron 3 módulos por la plataforma, por la PED, y se hizo un módulo práctico. En el módulo práctico, todas las coordinadoras y docentes de la práctica de las diferentes sedes y previo a una capacitación que hicimos con la referente provincial de simulación y con el referente de epidemiología de la región quinta, las coordinadoras y los docentes, preparamos talleres con aula segura para la realización de este módulo práctico. Después participamos también en lo que fue el incorporar a estas personas, para esto articulamos con la universidad, ¿sí? Con la UNPAS, en el tema de que estas personas pudieran tener una beca para acceder como vacunadores eventuales. Así que ahí trabajé bastante todo con la parte administrativa, ¿no? Revisar todo lo que era la documentación para ayudar a la región a poder realizar este trabajo. En lo que fueron las sedes de nuestras carreras de enfermería,
como ustedes verán, de 645 estudiantes, 611 lograron capacitarse. Un número muy alto de capacitaciones. Y ahora aparece algo muy importante para la enfermería. Esto es una página de un diario en internet, que es este año la inscripción a las carreras de enfermería, ¿no? Hubo un récord en personas que quieren estudiar enfermería. Miren lo que pone el diario. La pandemia generó un récord de aspirantes para estudiar enfermerías. Alrededor de 27.000 inscriptos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Algo maravilloso para nosotros los enfermeros, que tanta gente quiera estudiar enfermería. Excelente. Entonces, la pandemia ha sido disparadora de muchas cosas, ¿no? Yo creo que algunas cosas han cambiado para bien, a pesar de las dificultades y de las cosas desagradables de repente que se vivieron durante la pandemia. Entonces, en este récord de inscripción se abrieron muchas sedes, ¿sí? Y en cada sede se hizo un sorteo a nivel provincial con escribano público, ingresaron 70 personas por sede, pero quedaron personas en lista de espera, obviamente. Entonces aparece esto de la inclusión y innovación educativa en enfermería para favorecer la inclusión educativa justamente y la incorporación a la formación de enfermería. Y ofrecer una oferta pedagógica para estas personas que quedaron en lista de espera, estos postulantes al ingreso de la carrera 2022. Entonces, desarrollar un curso de introducción a la educación en enfermería en el área, ¿sí?, de salud pública, de fundamentos de cuidado, desde una perspectiva integral de la salud, y además de eso poder realizarlo a través del aula invertida, con la virtualización de los materiales educativos. Así que ahora estamos trabajando en este proyecto que me parece importantísimo, ¿sí? Y todas estas cosas que les he ido nombrando obviamente surgen desde la Escuela de Gobierno, desde el programa de enfermería y desde la decisión política de hacer estas cosas. Y por supuesto nosotros acompañando todas estas decisiones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo visto? Primero y fundamental, que la actualización y capacitación en las normas de bioseguridad le permitieron al personal de salud y al equipo de salud contar con información válida que le diera seguridad y confianza a la hora de realizar los procedimientos con los pacientes. Capacitamos un alto porcentaje de trabajadores de la salud en el uso de elementos de protección. Trabajamos con la red de jefatura de enfermería con un acompañamiento continuo y un trabajo en equipo, a través no solo de reuniones virtuales, sino a través de un chat continuo, a través de WhatsApp con todos los jefes de enfermería. ¿Cuál ha sido el resultado de esta capacitación y esta actualización? En el contexto de esta pandemia ha sido fundamental que el equipo de salud contara con esta información válida que le diera seguridad y confianza. Según la opinión de los jefes de enfermería y capacitadores, las personas capacitadas estuvieron muy satisfechas con estos talleres, hubo una aceptación y una excelente concurrencia a estos talleres. Por otro lado, que me parece importantísimo destacarlo, queda evidenciado el rol del Estado adoptando medidas, ¿sí?, para cuidar la salud de la población y ver a la salud como un derecho. ¿Qué ha sido esto de la capacitación, el monitoreo de la pandemia? ¿Sí? Esas estrategias que se utilizaron, la compra de insumos, los tratamientos y todo lo que se realizó. Y la importancia de la virtualidad en lo educativo, ¿no? Pensar la virtualidad tal vez como una herramienta pedagógica que vino para quedarse. Porque aprendimos mucho, encontramos una nueva forma y creo que esto puede ser muy beneficioso para nosotros.
siendo el 2020 y algo del 2021, ¿sí? De continuidad de estas actividades virtuales, esto implica una nueva forma de ser docentes y por lo tanto obligarnos a mejorar continuamente como docentes. De hecho, todos los docentes se capacitaron en la modalidad virtual del PRONAFE para poder tener más herramientas virtuales y más herramientas de simulación. Esto también ha hecho que los docentes tengan otra mirada sobre lo que es la formación. Y para cerrar les quería dejar esta imagen, ¿no? Que siempre se habla de esto de la revalorización, de la visibilidad de la enfermería. Tal vez nos hicimos muy visibles por un hecho difícil para nosotros, que es la pandemia. Pero digo, creo que esto nos ha fortalecido. Hemos aprendido a organizarnos, hemos aprendido prácticas seguras, somos más solidarios, tenemos más compromiso, más conocimiento y creo que estamos en un lugar de reflexión y de desarrollo que antes tal vez no habíamos logrado. Esto que nos tocó tan íntimamente las fibras nos está haciendo cada vez mejores y más fuertes. Ese es mi concepto de cierre y bueno, fundamentalmente les quería agradecer por estar acá, por escucharme y bueno, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, por supuesto dispuesta a responderles. Yo creo, Graciela, que fuiste muy clara en tu exposición en esto, lo que tiene que ver con la planificación de recursos humanos en la enfermería, con esta mirada estratégica y esto que no se puede, la vinculación que hay desde el área asistencial y desde el área de la formación, esta cuestión que vos marcaste muy fuertemente, el trabajo que tienen por lo menos los equipos regionales, y bueno, todos los responsables regionales tienen esta vinculación, que es, no se puede gestionar si no hay un vínculo con las áreas de los servicios. Me parece que esto, el trabajo en red que vos fuertemente marcás, yo creo que esto nos puso muy fuertemente al trabajo territorial, porque justamente nosotros estamos en un nivel central, y más allá que vos marcás muy fuertemente, a veces los lineamientos vienen del central, pero la puesta en valor son los equipos territoriales, todo el equipo que vos mencionaste de las regiones sanitarias, que están ahí justamente en la necesidad directa de la comunidad y justamente esto de la mirada de los trabajadores, ¿no? Me parece, y de entre los trabajadores la profesión de enfermería. No sé, Robert, si vos querés plasmar algo más. La verdad es que, bueno, lo mismo, digamos, que compañero, digamos, que presentó en el primer bloque, Cristian, digamos, realmente es muchísimo, bueno, la generosidad por compartir el proceso de trabajo y lo que se ve en una región particular. Es una región que yo conozco, también con Graciela hemos compartido espacios, trabajado muchas veces en conjunto. Y la verdad es que es una región compleja, muy exigente, muy heterogénea en términos de composición poblacional, diferentes partidos. Es un desafío enorme. Es una de las regiones que está dentro del área metropolitana. Y la verdad es que, bueno, es muchísimo trabajo. La verdad es que daría en sí mismo para toda una clase para intercambiar. Solo rescatar, digamos, en este punto, justo recién intercambiamos con Marcela cuántas cosas nos vamos olvidando de lo que hacemos por la misma dinámica y vorágine del día a día, y uno de los grandes trabajos en el marco de la pandemia, creo que es un aprendizaje histórico, que fue cómo se contuvo, digamos, a los equipos en los hospitales en el primer periodo de la pandemia, donde teníamos las imágenes de lo que ocurría en otros países, con mucho temor en los distintos servicios, con, digamos, mucha incertidumbre respecto a el uso de los equipos, la disponibilidad, y fue un gran trabajo que se hizo desde el programa, y sin lugar a dudas eso fue posible por todas las y los regionales que permitieron que eso sea dinámico, y me parece que es algo que, por lo mismo que tiene que ver con el trabajo diario, nos olvidamos que ocurrió.
y es algo a rescatar. Y bueno, muchas cosas que se señalaron Sí, respecto al otro desafío. logro que por ahí no lo hemos dicho, pero con ese trabajo tan articulado, con educación, con los diferentes actores, en un contexto de pandemia, la Escuela de Gobierno, Programa Provincial de Enfermería, a través de sus equipos regionales, cuando digo programas son los equipos y los que estamos acá y los que están allá, logramos egresar 923 enfermeros en un contexto de pandemia. Totalmente. Esto que Graciela Sí, hablaba del tema de la vacunación, de las campañas. O sea, la verdad que yo le decía a Roberto, mientras que vos ibas hablando, digo, ¿cuántas cosas vinimos haciendo? A veces uno lo tiene sistematizado, pero llega un momento que te olvidás de tonto, no sé, esto que hablaste de la campaña de vacunación, tuvimos a Mónica Villegas haciendo los del el músculo deltoide para la aplicación de la vacuna. O sea, tuvo que salir con lo que pudimos y la verdad que te queda... Y ahí creo que, retomando, digamos, un poco lo que también señalabas vos, Marce, y señaló Graciela, creo que es una gran pregunta en la que estamos rondando todos quienes estamos vinculados con el ámbito educativo, que es las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en el campo de la salud, las grandes oportunidades también que está marcando la pandemia, cómo se jerarquiza el espacio, digamos, de enseñanza y aprendizaje. Un poco lo que señalabas, Graciela, la presencialidad cobra otra dimensión hoy en día, se jerarquiza mucho más y viene, digamos, la estrategia de la virtualidad a quedarse. Entonces, sumado a lo que ya venía, hay una gran exigencia en el campo de la educación y es una potencialidad, un recurso, un capital que está, digamos, en el campo de la salud. La simulación clínica, bueno, hay mucho en función a lo que viene y el desarrollo histórico que realizaste en el programa creo que es algo a remarcar. Hay un programa provincial que es una política pública y que es singular en un territorio muy complejo y que da respuestas en términos sin lugar a dudas, digamos, hoy cuando vemos la composición de la fuerza de trabajo en la provincia de Buenos Aires, el 60% son egresadas con título intermedio, técnicos superiores, o sea, habla de una política pública y hay una diferencia entre el territorio de la provincia con respecto a otros en relación a la disminución de auxiliares de enfermería. Bueno, hay mucho trabajo, esos son indicadores que hablan de un trabajo enorme. Creo que da para mucho, es parte de la iniciativa de la DIPLO. Seguramente, Graciela, te vamos a convocar de nuevo para intercambiar sobre esto y otros puntos. Y bueno, en función del horario creo que hay muchos comentarios que también los tomamos, invitamos a interactuar. Una clase específica de cálculo de dotación de personal. Bueno, ahí tomamos, ¿cómo no? Tomamos los temas que están señalando y bueno, son parte de las clases que vienen también. Te agradecemos, Graciela. Bueno, es un lujo poder contar con un relato y compartir, digamos, una experiencia concreta de una región de las más importantes del conurbano. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes por la invitación y me pasó esto que decía Marcela, ¿no? Cuando me puse a buscar para armar, digo, ¡uy, cuánto hicimos! No sabía cómo sintetizar y armar para que quedara reflejado todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Desde la provincia y hacia las regiones y de las regiones hacia los hospitales, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y bueno, ya sabes que estamos en contacto las 24 horas, así que... Buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima semana.